Jóvenes, buenos días, les habla su profesor Juan Cancio Arcila. Vamos a hablar del principio de Bernoulli aplicado al modelo de fluidos ideales. Recuerden que los fluidos ideales son incompresibles, no tienen viscosidad y además tienen flujo estacionario. Si bien la sangre es un fluido viscoso, no es ideal, pero este modelo sirve para hacer ciertas aproximaciones muy importantes. Consideremos en primera instancia este conducto, en el cual tenemos una parte más inferior y más ancha y una parte más superior y más delgada, más estrecha. Vamos a considerar que este es el sentido del flujo. A esta zona que hay aquí la vamos a denominar zona 1 y a esta zona 2. De tal suerte que hay que hacer cierto trabajo para movilizar este fluido y que se transforme en esta zona en alguna energía mecánica. Muy bien. Vamos también a asumir que el centro de la corriente en esta zona está a una altura H1 de un cierto nivel de referencia y que el centro de este elemento de volumen en la zona 2 está a una altura H2 de ese mismo nivel de referencia. La sección transversal en esta zona la voy a llamar A1 y la sección transversal en la zona 2 la voy a llamar A2. Entonces, área 1 en la zona 1, área 2 en la zona 2. Aquí hay un elemento de volumen cilíndrico. Hay una distancia que se llama delta de x1, que es la distancia recorrida por el elemento en un cierto tiempo t. De manera análoga, en la zona 2 también hay un cierto recorrido delta de x2. De acuerdo al principio de conservación de la masa, como este es un fluido ideal, la masa que está circulando por esta zona en el tiempo t es exactamente la misma masa que está circulando por la zona 2 en ese mismo tiempo. El radio que tenemos aquí, radio 1 en la zona 1, es mayor que este radio que tenemos en la zona 2 debido al estrechamiento. Decimos que el elemento de volumen 1 tiene una velocidad media v sub 1 y el elemento 2 tiene una velocidad media v sub 2. Además, como estamos haciendo aquí un corte, antes de este elemento hay otro elemento de volumen que ejerce sobre él una fuerza, que es una fuerza hidrostática, ¿cierto? Y que eso va a generar precisamente una presión hidrostática. Ahora, inmediatamente después de este elemento hay otro que, aunque discurre en esa misma dirección, ejerce una fuerza F2 sobre esta cara de sección transversal del elemento de volumen 2. Muy bien. Como es un fluido ideal, entonces vamos a aplicar el principio de conservación de la energía. Además, porque estamos en un circuito circulatorio que es cerrado. Y vamos a decir que la suma de los trabajos y las energías en la primera zona tendrá que ser igual a la suma de los trabajos y las energías en la segunda zona. Entonces, esta fuerza 1 genera aquí un trabajo 1. Entonces, trabajo 1 más energía potencial gravitatoria 1. Claro, porque en virtud de la posición de este elemento de volumen, aquí hay una altura H1 que con respecto a este nivel de referencia proporciona una energía potencial gravitatoria 1. Pero además, el elemento se mueve con una velocidad media v sub 1 que me habla de una energía cinética en esa zona, energía cinética 1. Muy bien. Esto tendrá que ser igual por el principio de conservación de la energía a los mismos parámetros en la zona 2. O sea, un trabajo 2 debido a esta fuerza, una energía potencial gravitatoria 2 debido a la posición, miren que aquí tiene una altura h2, y una energía cinética 2 porque aquí tenemos energía de movimiento, hay una velocidad de ese flujo. Muy bien. Recuerden que estamos considerando fluidos ideales, de tal forma que aquí no hay fuerzas disipativas como la fricción, porque el líquido lo estamos considerando como no viscoso. Muy bien. Ahora, el
trabajo es igual a fuerza por distancia. Entonces el trabajo 1 será igual a fuerza 1 por esta distancia delta de x1, que es precisamente el desplazamiento del fluido que logra esta fuerza hidrostática. Entonces, fuerza 1 por delta de x1. La fórmula de energía potencial gravitatoria es masa por gravedad por altura, en este caso, altura 1. Y la fórmula de energía cinética es un medio de la masa por velocidad al cuadrado, en este caso es la velocidad 1 al cuadrado. Y eso va a ser igual, hacemos el mismo procedimiento en el lado derecho de igualdad. Este trabajo 2 es la fuerza 2 por la distancia 2. Ahora, parecería extraño que estemos pintando esta fuerza de esta manera, pero recuerden que es una fuerza hidrostática que hace el volumen inmediatamente posterior a este que estamos considerando. La energía potencial gravitatoria 2 es masa por gravedad por altura, altura 2 en este caso, y la energía cinética 2 sería un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado. Muy bien. Nos interesa relacionar todos estos parámetros teniendo en cuenta que hay un volumen que estamos movilizando. Recuerden que de acuerdo al principio de conservación de la masa, entonces la masa que circula en el tiempo t por la zona 1 es exactamente igual a la masa que circula en el tiempo t por la zona 2 y por tanto el volumen también es el mismo. Entonces vamos a dividir por volumen o entre volumen los dos lados de la igualdad y separo cada uno de los sumandos. Entonces dividimos por esa V mayúscula que es el volumen. Aquí, V, aquí quedaría todo sobre V y miren que estoy juntando masa y volumen, donde puedo. Muy bien, pero el volumen que tenemos aquí en la primera zona sería el área de sección transversal, que es A1, por la altura del cilindro, la longitud del cilindro, que es delta de x1. Entonces reemplazo volumen por ese valor. En este segundo sumando, como tenemos masa dividido volumen, esa es la densidad de la sangre. Lo mismo aquí, masa dividido volumen, entonces la densidad de la sangre. Es un medio de densidad por velocidad 1 al cuadrado. Aquí nuevamente reemplazamos volumen por área 2 que multiplica a delta de x2. Nuevamente aquí masa dividido volumen es densidad, gravedad h2, y aquí masa dividido volumen es densidad, queda un medio de densidad, velocidad 2 al cuadrado. Muy bien. Podemos simplificar en esta expresión, o sea, cancelar delta de x1 y me queda fuerza 1 sobre A1, y en este lado quedaría fuerza 2 sobre A2, haciendo la misma simplificación. Pero fuerza por unidad de superficie es la presión. Esta sería la presión en 1 y esta sería la presión en 2. De manera que me queda esta expresión que me está diciendo que en el lado 1, en la zona 1, la suma de todos estos términos es igual en la zona 2 a la zona de los términos correspondientes. Igual, en cualquier otra zona tiene que cumplirse esa situación. Yo pudiera decir, eso es igual a presión 3 por densidad, gravedad, altura 3 más un medio de densidad, velocidad 3 al cuadrado. En forma general, podemos decir que la presión más la densidad, gravedad, altura, más un medio de la densidad, velocidad al cuadrado es constante. Y ese es el principio de Bernoulli. La energía por unidad de volumen en fluidos ideales permanece constante. Muy bien. ¿Qué tal si miramos aquí una aplicación en el lado derecho de un conducto que no tenga una diferencia de alturas? ¿Cierto? Sino que de manera muy próxima tengamos una zona que sea más ancha y otra zona que sea más delgada, pero que estén al mismo nivel. O sea, que el tubo esté nivelado, no como aquí, que está desnivelado. Este es un dispositivo muy importante donde se colocan unos tubos de medición en algo que denominamos anemometría, que me permite calcular las velocidades del fluido, ya sea líquido o gas, ¿cierto?, a partir de la diferencia de presiones. Muy bien. Entonces, como aquí está nivelado, entonces H1 y H2 son iguales. Entonces, ¿qué hago con la expresión de Bernoulli? Cojo P1 menos P2. Este P2 lo paso con signo negativo al otro lado. P1 menos P2. Y va a ser igual. Entonces, aquí me quedaría estos términos tal como están. Densidad, gravedad, altura 2, más un medio de densidad, velocidad 2 al cuadrado. Y estos términos los paso para el otro lado, pero con signo negativo. O sea, menos densidad, gravedad, altura 1, menos un medio de densidad, velocidad 1 al cuadrado.
Ahora, podemos perfectamente sacar factor común entre densidad-gravedad altura 2 y densidad-gravedad altura 1. El factor común es densidad-gravedad y me queda H2 menos H1 dentro de paréntesis. Y también podemos sacar factor común en los otros dos términos. Un medio de densidad, un medio de densidad. Lo saco como factor común y me queda B2 cuadrado menos B1 cuadrado. Habida cuenta que las dos alturas son las mismas porque el tubo está nivelado, entonces H2 menos H1 tiene que ser 0. Y me queda simplemente esta segunda parte de la expresión. Entonces me queda para la anemometría, ¿cierto? Que puedo hablar de las relaciones de las velocidades conociendo la diferencia de presiones. Esta herramienta es muy importante, sobre todo en la circulación sanguínea, cuando se presenta una enfermedad arteriosclerótica. Es decir, cuando en una arteria se nos presenta una placa de ateroma que va a estrechar el conducto arterial, porque podemos utilizar perfectamente esta fórmula. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí vamos a tener una mayor velocidad, tal como ocurre en el caso anterior, una mayor velocidad en la zona más estrecha y por lo tanto hay una disminución de la presión en el sitio donde se presenta el estrechamiento. Aquí habría una velocidad menor, pero habría una presión mayor. Y esta es la fórmula que me permite hacer estos análisis junto con lo que es el principio de Bernoulli. Ahora, esto resulta muy interesante porque en el sitio donde se puede presentar la placa ateromatosa, ocurre que al disminuir la presión interna, entonces no puede haber como una compensación con las presiones externas. Y entonces en esa zona empieza un fenómeno en el cual la arteria se cierra y se abre aleatoriamente, es decir, al azar, produciendo un fenómeno que denominamos aleteo, muy importante dentro de la clínica, dentro de la hemodinámica. Muy bien. Hay que tener en cuenta que, como en la circulación humana se presentan zonas de estrechamiento, esa presión aumenta allí, es decir, la presión aumenta en sentido retrógrado, pero en este punto, hacia allá, que hay tantas ramificaciones, entonces la presión disminuye hacia la periferia, pero la presión aumenta hacia el nivel central, precisamente donde ocurren los estrechamientos. Ustedes deben recordar que las ramificaciones en paralelo, entonces generan una disminución de presión hacia la periferia y el flujo lo podemos aumentar con pequeños cambios de presión y es precisamente la principal ventaja de las redes vasculares en paralelo.